Asesinos seriales, ¿nacen o se hacen? ¿Cómo están? El día de hoy voy a hablar de un tema muy interesante. Hablaré de la infancia de un asesino serial. Como dije, Ted Bundy era un asesino serial, quien secuestraba mujeres, las violaba y posteriormente las mataba. Hay muchos detalles acerca de la forma en que él realizaba estos actos que son dignos de investigarse y de tratarse en un tema, pero no voy a hablar en este video acerca de sus detalles. Como dije, me voy a enfocar en su infancia. Últimamente he escuchado mucho acerca de Ted Bundy. Me parece que es porque ha habido algunos programas, algún documental y próximamente habrá alguna película acerca de él. Yo, a pesar de conocer quién era esta persona, no conocía muchos detalles acerca de su vida, tampoco de su infancia, pero me llamó la atención cuando, hablando con una amiga, me dijo que Ted Bundy mismo había manifestado que durante su infancia no había sufrido ningún tipo de maltrato, ningún tipo de abuso. O sea, decía que había tenido una infancia totalmente normal, pero en ese momento dije, no lo creo, no me trago eso, y entonces me propuse investigar un poco más acerca de la vida infantil de esta persona. Theodore Robert Cowell nació en Burlington, en Vermont, el 24 de noviembre de 1946, y contrario a lo que él dijo en una entrevista y a lo que muchas personas creen, no creció en un hogar con padres amorosos. No, Ted Bundy desde el inicio de su vida estuvo rodeado por la confusión, por el abandono, por la violencia, y sufrió la falta de relaciones amorosas que, como ya he dicho en otros videos, son tan necesarias para el desarrollo adecuado de un niño. El padre biológico de Ted Bundy era un veterano de la Fuerza Aérea estadounidense. Este hombre abandonó a su madre, a la madre de Ted Bundy, cuando ella quedó embarazada. Antes de que él naciera, los abandona. Tenemos entonces que la madre del futuro asesino serial dio a luz a un hijo fuera del matrimonio en un albergue para mujeres solteras. Ella tenía la edad de 23 años. Todo esto en una época en la que una madre soltera, era algo terriblemente mal visto por la sociedad. Entonces, después del nacimiento de Ted Bundy, ella regresa a Filadelfia. Ahora viene algo de suma importancia en la historia de la niñez del futuro asesino Ted Bundy. Su niñez estuvo marcada por una gran mentira. Como ya lo dije, los embarazos fuera del matrimonio en esa época eran muy mal vistos por la sociedad. Así que sus abuelos, los padres de la madre de Ted Bundy, asumieron la identidad de los padres del niño para así poder ocultar la maternidad inmoral ante la sociedad. Entonces, la madre de Ted Bundy y los abuelos de Ted Bundy crean una especie de teatro para ocultar la realidad familiar. La falsa madre, quien era realmente la abuela del niño, era una mujer que sufría de depresión, de ansiedad y de ataques de pánico. Queda claro entonces que una figura tan importante como es la madre, en este caso, no tenía lo necesario para criar a un niño de forma adecuada. Por el otro lado, el falso padre, o sea, quien era realmente el abuelo, era un hombre que se le conocía y se le temía por su violencia. A esta persona le gustaba golpear a sus hijas, aventándolas en algunas ocasiones incluso por las escaleras cuando se despertaban o se levantaban de la cama tarde. Era una persona a quien le gustaba también maltratar animales, matar animales y ver pornografía. Todo esto no lo intentaba ocultar de nadie y lo hacía a la luz o a la vista de toda la familia, incluyendo al joven Ted Bundy. Tenemos entonces que desde antes de los 4 años de edad, Ted Bundy ya estaba frente a estas situaciones de ansiedad, de violencia, de pornografía. En este momento ya podemos comenzar a crear un cuadro más completo y más realista de lo que fue la infancia de Ted Bundy. Tenemos una madre falsa o una falsa madre que no podía transmitir la seguridad que el niño necesita, sino por el contrario, transmitía depresión, ansiedad, falta de seguridad finalmente. Y por el otro lado,
tenemos, en pocas palabras, como referencia masculina, como referencia paterna, a un hombre sádico con impulsos homicidas. Todo esto, por supuesto, el joven Ted Bundy lo va introyectando y haciendo suyo. Esto es lo que sucedía con los padres, realmente abuelos de Ted Bundy. ¿Qué pasaba entonces con la madre biológica de él? Bueno, pues Louise, la madre biológica de Ted Bundy, le hizo creer que era su hermana mayor. No fue sino hasta la adolescencia que Ted Bundy confirma que ella realmente no era su hermana, sino que era su madre. Y es en ese momento cuando se empieza a generar un odio contra el mundo. Pero desde muy niño, Ted ya sospechaba que las cosas no eran realmente como se le decían. Desde muy niño Ted sospechaba que había algo raro en su entorno familiar y que lo que vivía era una gran mentira. Esto comenzaba a cristalizarse en ciertas características y comportamientos del niño. Hay una anécdota que plasma muy bien esto. Bundy tenía una tía muy joven quien un día despertó en su cama y se sorprendió al ver, y más que se sorprendió, yo diría se asustó al ver un montón de cuchillos alrededor de ella que apuntaban directamente hacia su persona, acomodados cuidadosamente a su alrededor. ¿Quién había hecho eso? Pues ya se pueden imaginar que fue el Ted Bundy de 3 años quien realizó este acto. Este acto es digno de mucho análisis, pero por ahora solamente dejaré la anécdota como ejemplo de lo que estaba sucediendo con este niño. Cansada de los abusos de su padre y de la situación familiar en general, la madre biológica, Louise, de Ted Bundy, se muda hacia Washington llevándose al niño de 4 años con ella. Respecto a esto hay algo muy interesante, ya que Ted Bundy ya como adulto recuerda que para él fue un gran pesar haber dejado a su abuelo o a quien era su figura paterna en ese momento. Esto es muy interesante porque nos recuerda algo que ya he manifestado, y esto es que las figuras parentales son tan importantes que prácticamente no importa qué tan violentas son, el niño va a intentar aferrarse a ellas, pues es casi lo único que conocen o de lo único que se pueden sostener. Entonces, a la edad de 4 años, Ted Bundy junto con su madre se muda al estado de Washington. Ahí la madre del niño contrae matrimonio con John Bundy, que es de quien toma ese apellido. Aún así, con esta nueva familia, con una nueva figura paterna, John Bundy no siente integración ni siente ningún apego importante hacia su familia o hacia este hombre. De hecho, dicen los biógrafos del asesino que John Bundy sentía desprecio hacia su nuevo padre, hacia su padrastro, y en particular hablan de un desprecio debido a su situación socioeconómica. El niño no participaba en las actividades familiares, no se sentía parte del mundo o del núcleo familiar. Más adelante nacieron los hermanos de Ted, 2 niños y 2 niñas, pero ni siquiera con estos niños, con estos recién nacidos, logró crear vínculos de importancia, y es que después de todo, ellos eran los hijos de un padrastro al que Ted Bundy despreciaba. En este periodo de tiempo entra a escena una figura que, si bien no se le ha prestado mucha atención, a mí me parece que es muy importante en el desarrollo de la personalidad de Ted Bundy. Estoy hablando de un tío al cual el futuro asesino admiraba profundamente. Era un hombre letrado, culto, quien tocaba música. Ted deseaba ser como él y aspiraba reconocimiento y atención, cosa que con los hechos terribles ocurridos en el futuro logró obtener. Todo esto en el plano familiar, pero en el mundo exterior, en la escuela, tampoco le iba bien. Ya siendo un niño de más edad, se notaba como una persona introvertida, extremadamente introvertida, dicen quienes le llegaron a conocer, y además tartamudo. En cuanto a su relación con las mujeres, dicen los biógrafos de este hombre que era prácticamente inexistente. Ya para la adolescencia, Ted Bundy comenzaba a presentar de forma más clara los primeros rasgos antisociales. Para sus 15 años ya era un ladrón capaz de burlar a la autoridad, lo cual, al decir de algunos psiquiatras, alimentaba su autoestima, su narcisismo. En este periodo de tiempo, también Ted comienza a convertirse en un mirón que espiaba las ventanas de las mujeres para poder ver mientras ellas se cambiaban o simplemente mientras se encontraban en un momento de intimidad.
para la edad de 15 años, algunas personas sospechan que Ted Bundy ya había cometido su primer asesinato. Hasta aquí la infancia de Ted Bundy. Ya de los 15 años en adelante comienza otro periodo de vida donde se manifiesta de forma más clara la psicopatía, pero por ahora me interesaba más hablar acerca de sus antecedentes familiares infantiles. El tema de la infancia en los asesinos seriales es muy interesante porque cuando estamos frente a una mente criminal necesitamos explorar el lazo que se ha creado o no creado con este primer objeto de amor. Tenemos que explorar este lazo para poder comprender de forma un tanto más clara qué sucedió y qué sucede en la mente de un criminal de esta naturaleza. En mis videos he hablado numerosas veces sobre la importancia de esta primer figura, de la figura materna, la importancia que esta figura tiene para el desarrollo de la personalidad, y en el caso de Ted Bundy esta figura estuvo suplantada prácticamente desde el inicio de su vida por la abuela materna con las características que ya mencioné. Tenemos entonces que Ted es engañado por su madre real, y esta mentira familiar probablemente fue la mayor traición que el joven Ted Bundy pudo haber sentido en ese momento. Pero recuerden que lo que ocurre en nuestra infancia va a tener efectos durante toda nuestra vida adulta. Respecto a esto, Iván Arellano Covarrubias dice que pudieron haber suscitado estas situaciones una serie de preguntas inconscientes en la mente de Ted Bundy, las cuales serían: ¿qué soy yo para ti? Refiriéndose Ted Bundy, ¿qué es él para su madre? ¿Qué soy yo para ti si me desconociste desde que nací? ¿Quién eres tú para mí? ¿Quién es la madre de Ted Bundy para él? ¿Qué eres para mí? Y por tanto, él en ese momento se da cuenta que él no es nada para nadie de su familia. Todo esto, según este autor, lleva a preguntarse finalmente lo siguiente: ¿quién soy yo? ¿Quién soy yo, Ted? ¿Y quiénes son los demás? Al no haber respuesta en este sentido, al no haber una respuesta acerca de quién es él y quiénes son los demás, se sale de la escena del mundo. O sea, no hay cabida para Ted Bundy en el mundo tal y como nosotros lo podemos pensar, o tal y como nosotros podemos sentir que hay cabida para nosotros en el mundo. Ted Bundy sale de este cuadro. Como vemos en su historia, Ted Bundy fue un niño muy desconfiado frente al mundo y frente a los demás. Y ahora podemos comenzar a comprender de forma más clara el porqué. La falta de afecto por parte de su madre y el rechazo de ella hacia él fueron creando en él sentimientos negativos, de odio, de agresividad hacia ella, pero que posteriormente fueron trasladados hacia otras mujeres. Algunos biógrafos y algunos analistas de este caso creen que el desencadenante de lo que sucedió posteriormente fue una relación fallida que tuvo Ted Bundy, la cual recreó o revivió todos estos sentimientos que él albergaba hacia su madre. En pocas palabras, se revivió el rechazo y el fracaso en el lazo con el objeto amado, dando pie a toda la serie de asesinatos que este hombre cometió. El rechazo de la madre, este primer objeto de amor, tiene que ver con la relación sentimental de Ted Bundy hacia la mujer en general, figura hacia la cual él tiene un deseo de venganza. Ted Bundy tiene un deseo de destrucción hacia la mujer, ya que es la figura en la cual se encuentra representada su propia madre. La mujer representa la figura materna. ¿Qué es lo que hace entonces Ted Bundy? Desplaza la palabra, el sentimiento, la emoción, la fantasía, todo lo que quisiera decirse, todo el odio que quisiera decirse, pero no se dijo, se desplaza en forma de acto hacia la mujer, llevando a cabo la destrucción de esa figura que tanto odia, pero porque tanto la necesitaba, la figura materna. Ted Bundy pasa entonces al acto de asesinar a su madre en cada una de las mujeres que él asesinó. Bueno, espero que no se les haya hecho demasiado largo este video, que les haya parecido interesante. Si les gustaría que tocara algún otro tema relacionado a la psicopatía o algún asesino serial,
pues díganme y ya saben que me busco el tiempo y lo intento hacer. Espero de nuevo que se les haya hecho interesante este video. Cualquier otra duda que tengan respecto a este caso o respecto a algo de lo que dije, pueden escribirme y me intento comunicar con ustedes. Que estén muy bien.